A ver, entonces vamos a ver este par de propiedades de los límites de funciones vectoriales. Aquí pongo lo que necesitamos. Un par de funciones vectoriales, una constante y un punto en el que vamos a aplicar el límite. A ver, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos estas dos propiedades. Primera, el límite de la suma de las funciones vectoriales el límite de la suma es la suma de los límites. El límite de la suma es la suma de los límites, siempre y cuando estos límites existan. Y segunda propiedad, el límite de esta función vectorial multiplicando a un escalar, multiplicando a un número c, cuando t tiende al número a, va a ser igual a c por el límite cuando t tiende a de la función. ¿Sí? Entonces, el límite de la suma es la suma de los límites. El límite de una función por un escalar es el escalar por el límite de la función. Siempre y cuando este límite existe. Si este límite existe. Esas propiedades las voy a necesitar porque para definir la derivada necesito hablar de límites. Entonces, vamos a ocuparlos aquí. Definir la derivada. Entonces, la derivada de una función vectorial que llamamos r de t, por ejemplo, la vamos a denotar de la siguiente manera. Le voy a poner la misma notación que usábamos en cálculo 1. Le ponemos una comita a la función. Decimos r' de t. Eso quiere decir la derivada. ¿Sí? Y se calcula de la siguiente manera. Prima de t va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Voy a poner la misma definición que tenían para cálculo 1, chicos. Nada más que ahora mi función es una función vectorial. Pero va de la misma manera. Es el límite cuando h tiende a 0 de la función r evaluada en t más h menos la función r evaluada en t, todo dividido entre el número h. ¿Sí? Tomamos el límite cuando h tiende a 0. Recuerdo cómo iba en cálculo 1. Ahí decíamos lo mismo. Decíamos que f', bueno, ahí usábamos también esta otra anotación que ahorita voy a anotar aquí. dy en dx, f' se define como el límite cuando h tiende a 0 de f evaluada en x más h menos f de x entre h. Sí, es igualito que aquí, ¿verdad? Nada más que ahora mi función se llama r y es una función vectorial.
Entonces, el sentido que tiene esto es pues, también muy parecido a lo que teníamos en cálculo uno. En cálculo uno, ¿para qué sacábamos las derivadas? Bueno, la derivada de una función evaluada en un punto me da la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese valor, en ese punto de la gráfica. Es decir, en cálculo uno tengo esto. Por aquí, por ejemplo, aquí la gráfica de una función f de x. Entonces, aquí lo que estaba calculando, esta parte, es la pendiente de las rectas secantes que tocan por aquí un punto. Por ejemplo, si esto es x, entonces, por ejemplo, esto es x más h, punto en la gráfica es el punto correspondiente en la gráfica, tiene la forma x más h, f de x más h. Este puntito se llama x, f evaluado en x. Y entonces esta diferencia, f de x más h menos f de x, es lo que mide este cateto en este triángulo rectángulo que se forma. Este cateto vertical es f de x más h menos f de x. Este cateto horizontal es la diferencia entre x más h y x, o sea, es h. Este de aquí arriba es f de x más h menos f de x. Entonces, cuando divido este cateto entre pues me da la tangente de este ángulo, pero la tangente de este ángulo es la pendiente de esta recta. Entonces, esta recta es una recta secante, une dos puntos en la gráfica. Aquí, cuando tomamos el límite, cuando h tiende a 0, este punto se va acercando tanto a x como queremos. El punto en la gráfica se va acercando tanto a este punto como queremos. Pero cuando nos vamos acercando, la pendiente de estas rectas secantes se va pareciendo cada vez más a la pendiente de la recta tangente. Entonces, al final, todas estas rectas secantes, se voy tomando el punto cada vez más cercano, en el límite, pues se supone que vamos a tener la pendiente de la recta tangente a la gráfica en este punto. Entonces, esta de aquí, su pendiente, que usualmente se llama m, en geometría se le llama m a la pendiente, esta m pues va a ser la derivada, evaluada en este punto x. ¿Sí? Es lo que venimos manejando también de la unidad pasada. Esa es el sentido de la derivada. La pendiente de la recta tangente me indica la rapidez con la que cambia mi función de manera instantánea. ¿Sí? Me mide cómo cambia la función. Para eso sirve la derivada. Aquí va a ser exactamente lo mismo. Nada más que aquí estoy trabajando con vectores. ¿Sí? Pero, a ver, entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en R3. En R3 tengo una gráfica también, una curva. Por ejemplo, esta. Esta es la gráfica de la función r de t. ¿Sí? Entonces, aquí el sentido de la derivada es el mismo. Lo que estoy calculando con esto, observen que estos de aquí, esta es una resta de vectores y estoy dividiendo entre una escalar. Entonces, esto de aquí es un vector. ¿Sí? ¿Qué clase de vectores? A ver, pues, por ejemplo, vamos a dibujar que es r de t. Vamos a dibujar primero r de t. Entonces, supongamos que tengo este punto por aquí y que este vector es r de t. Entonces, si mi curva se va recorriendo en
sentido, y la la h es positiva, entonces cuando evalúo mi función en t más h, pues ya tuve otro punto por aquí más adelante. Los puntos finales de estos vectores son los que me van formando la gráfica de la curva. Esto sería R evaluado en t más h. Entonces, cuando hago la resta de estos vectores, obtengo otro vector. ¿Sí? Obtengo un vector que va de aquí y cuyo punto final es este. A ver, ponerlo de qué color. Vamos a ponerlo en otro color. Entonces, tengo este vector. Este que está en naranja es la diferencia. R de t más h menos R de t. ¿Sí? Entonces, bueno, este vector, cuando h tiende a 0, cuando h tiende a 0, entonces estos dos vectores deben de ser muy cercanos, ¿verdad? Si hago h tender a 0, entonces estos vectores se deben de volver muy cercanos. Cambio es poquito. Voy teniendo un vector más chiquito, ¿verdad? Pero bueno, lo estoy dividiendo también entre h. Entonces eso de chiquito es relativo. Más bien, cuando voy haciendo tender h a 0, entonces me pasa lo mismo que acá. En el límite voy a tener un vector que es tangente a este punto. Acá no voy a tener, acá obtengo un número que es la pendiente de la recta tangente. Con esa pendiente puedo fácilmente sacar la ecuación de la recta. Aquí lo que voy a obtener es un vector que es perpendicular, que es tangente, perdón, a la curva. Al final tengo esto. Esto de aquí es R' de t. Entonces, R' de t es un vector que es tangente. A ver, entonces, tantito. La curva R de t más bien. Porque vean, si se olvidan tantito del límite, esto que vamos teniendo aquí es un vector, ¿verdad? Este es el vector que es la diferencia. Pero bueno, estamos dividiendo entre h, entonces tengo un múltiplo de este vector. Pero cuando hago tender h a 0, entonces estos puntos deben de ser muy cercanos en la gráfica. Me puedo acercar tanto como quiera, porque cuando tomamos un límite, chicos, podemos pegarnos tanto al número 0 como nosotros querramos. ¿Sí? Esta h puede ser tan cercana a 0 como uno quiera. Y si pienso que ya es la h más chiquita que puedo encontrar, divídanla entre 2 y verán que encuentran una más chiquita. Es decir, siempre podemos acercarnos todo lo posible. Pero cada que nos acercamos, este vector, el vector que es como la secante, este vector secante, digamos, que me une dos puntos en la curva, une ahora dos puntos cada vez más cercanos. Entonces, en el límite, esos puntitos cercanos deben de tener la misma inclinación que un vector que es tangente. Eso es lo que encontramos con este límite. Entonces, R de t es un vector, o sea, la derivada es un vector que es tangente a la curva, esta curva que se llama R de t, para cada valor de t.
Entonces, eso es lo que hacemos al derivar. Entonces, cuando derivamos una función vectorial, obtenemos otra función vectorial. Pero esa función vectorial, cada que la evaluamos en un punto, esa función vectorial me da un vector. Ese vector es el que es tangente a la curva. En algún valor de t nos da un vector que es tangente a la curva. Ahora vamos a ponerle el nombre a esta t. Al ser evaluado en algún valor de t, por ejemplo t0, nos da un vector que es tangente a la curva en ese punto, en R evaluado en t0, para algún valor de t en particular. ¿Sí? Ese vector también me va a indicar, al igual que en cálculo 1, me indica cómo cambia la función. Vamos a ver para la siguiente semana que este vector es un vector que me da la velocidad con la que se está moviendo el objeto. Recuerden que estas gráficas las ocupamos porque son trayectorias de objetos. Entonces, cuando derivo, estoy encontrando el vector velocidad del objeto. Y bueno, recuerden también de cálculo 1, seguramente recuerdan que es un poquito latoso estar encontrando la derivada como con la definición, como este límite. Que los límites, bueno, nos puede dar mucho trabajo. Pero teníamos fórmulas para derivar que se obtienen de esta definición de límite. Entonces tenemos fórmulas para derivar en cálculo 1 que nos sirven porque se obtuvieron a partir de la definición de este proceso de límite. Bueno, esas fórmulas también nos van a servir aquí, porque lo que vamos a hacer es derivar cada entrada. Hay un teorema que me dice que este límite es equivalente a calcular la derivada en cada coordenada. ¿Sí? Entonces, no vamos a estar ocupando la definición del límite, vamos a ir ya directo a lo que sabemos hacer, sabemos derivar. Vamos a enunciar este teorema que me va a permitir derivar usando las fórmulas que ya me sé de cálculo 1. Pues el teorema dice lo siguiente. Dice, si tienes una función vectorial, r de t, que tenga funciones componentes f, g y h de t, donde estas funciones f, g y h sean funciones derivables, entonces la derivada la puedes calcular derivando cada coordenada. No es necesario que te vayas a la definición que dimos anteriormente como un límite. Puede ser un poquito más latoso de encontrar así. La derivada de la función vectorial r de t va a ser igual a la función vectorial cuyas componentes son las derivadas de las componentes de r. Que es f', g' de t, h' de t. ¿Sí? Bueno, este teorema es muy importante. Entonces me dice que puedo utilizar todo lo que ya sé de cálculo 1. Todas mis fórmulas que sé de derivadas también aplican aquí. Tengo que derivar cada entrada.
En ese sentido, lo que estamos viendo es muy sencillo, ¿verdad? Porque es algo ya conocido. Nada más que lo aplicamos en cada coordenada. Si tuviera nada más dos coordenadas, chicos, pues entonces nos olvidamos de esta tercera. El teorema sigue siendo válido. ¿Sí? Si nada más estoy trabajando en el plano, entonces ahí tengo nada más mis funciones paramétricas f y g. Esta no la tengo. Aquí tampoco tendría esta derivada, pero todo esto sigue siendo válido. Vamos a poner un ejemplo para revisar ahorita sus dudas de la tarea, chicos. Con este ejemplo terminamos la clase de hoy. Vamos a seguir con dudas. Se calcula la derivada de la función r de t igual a, no sé, lo que sea, 3t cuadrada menos 1, la raíz de t más 2 y 1 entre t, por ejemplo. Entonces, para derivar esta función vectorial, nos vamos derivando componente a componente. Porque esta unidad es muy sencilla en ese aspecto. Eh, es como una repetición de cálculo 1, pero en cada coordenada. La hacemos 3 veces. Entonces ahora tenemos que derivar entrada por entrada. ¿Cuál es la derivada de 3t cuadrada menos 1? Sería 3 por la derivada de 2t, que es la derivada de t cuadrada, que es 2t. Entonces me queda 6t. La derivada de menos 1 vale 0. ¿Cuál es la derivada de raíz de t más 2? Entonces puedo ver a la raíz de t más 2 como elevado a la 1 medio. Entonces su derivada sería 1 medio de t más 2 a la 1 medio menos 1 por la derivada de t más 2. Estaremos aplicando regla de la cadena respecto de t. ¿Sí? La derivada de t más 2 es 1, entonces aquí no va a contribuir en nada ese producto. Derivamos 1 entre t. 1 entre t lo puedo ver como t a la menos 1. Entonces cuando la derivo me queda menos t a la menos 1 menos 1, que va a ser menos 2. Ahí ya está derivado. Simplificamos nada más. Y lo puedo escribir así. 2 raíz de t más 2, coma, y aquí menos 1 entre t cuadrado. Y listo. No hay mayor problema. Vuelve a ser una función vectorial. Cuando la evalúo para algún número t en particular, por ejemplo, si yo digo t igual a 1, me va a dar un vector. ¿Sí? Ese vector es tangente a la curva. Por ejemplo, t igual a 1. Entonces, déjenme sacar cuánto vale la r en 1 y también cuánto vale la derivada. Entonces, la función vectorial r en 1 me daría 3 menos 1, 2. La raíz de 3 y 1 entre 1, 1. Me da ese vector. Y este vector es su punto final, que es el 2 raíz de 3, 1. Es la posición, es el punto que está en la gráfica. ¿Sí? En esa posición va a estar el vector tangente que voy a poner aquí a continuación. R', hacemos lo mismo, pero ahora con la derivada. Entonces, R' evaluado en 1 es evaluar esto en 1. Me quedaría 6 por 1, 6, coma, 1 sobre 2 raíz de 3, coma, menos 1 entre 1 al cuadrado. Menos 1. Entonces, lo que significa esto es lo siguiente. Yo no sé cómo vaya la gráfica. Realmente, quién sabe cómo irá esa gráfica. Pero lo que me están diciendo estos datos es que la gráfica es esto, por ejemplo. Lo que me está diciendo es que
Cuando evaluamos en 1, tengo este punto de la gráfica. 2 raíz de 3, 1. No sé, digamos que fuera, por ejemplo, este punto. 2 raíz de 3, 1. Entonces, lo que obtuvimos aquí es que la derivada, evaluada en ese punto, me va a dar un vector que es tangente a la trayectoria. Entonces, si yo dibujo este vector, el vector 6,1 sobre 2 raíz de 3 menos 1, no sé, supongamos que fuera este vector. Entonces, lo que me está diciendo esto es que este vector, este es R' evaluado en 1. Este vector es tangente a la trayectoria. Entonces me da algo de información. Para empezar, su orientación me dice hacia dónde se va recorriendo el camino. ¿Sí? Si el vector se orienta hacia acá, pues me está diciendo que entonces la curva se recorre en este sentido. Y también el tamaño de este vector me va a decir la velocidad en este punto. Me da la velocidad instantánea. Si esta es la trayectoria de una partícula de un objeto que va viajando, la magnitud de este vector derivada me va a decir cuál es la velocidad. ¿Sí? Y la dirección que tiene este vector me dice la dirección en la que se está moviendo el objeto. Si este fuera un objeto, de aquí lo soltamos, por ejemplo, sujeto a alguna fuerza. Y aquí ya no se está aplicando la fuerza, entonces el objeto sigue esta trayectoria. Parece tangente. Por ejemplo, si fuera un satélite, se va moviendo y de repente se nos escapó de la órbita. A ver, cómo que pudiera hacer eso. No sé, imagínense, por ejemplo, que traen un objeto amarrado, un papalote. Se está moviendo en alguna dirección y de repente lo soltamos, entonces seguiría esa trayectoria. Esa es la información que nos da esto. Entonces, para la siguiente semana le vamos a dar a esta derivada el sentido de velocidad. La segunda derivada va a ser la aceleración. Nos va a servir para describir el movimiento de objetos. Y bueno, de clase lo dejamos hasta aquí. ¿Sí? Maestra, nomás una duda rápido. Sí, ¿qué pasó? Cuando evaluamos en t igual a 1 en el vector R, es 2 raíz, luego raíz de 3 y 1. Pero ¿por qué es 2? ¿No debería ser 3? Ay, a ver. Ah, es que evaluamos aquí, mira. Entonces te queda 1 al cuadrado es 1 por 3, 3 menos 1, 2. Menos 1 no lo he visto, Era perdón, este. perdón. Sí, Sí, está bien, no gracias. te preocupes. Muy bien. A ver, chicos, entonces permítanme tantito.